Dropshipping con AliExpress. Cómo utilizarlo, cómo ganar dinero, beneficios, ventajas, desventajas, todo lo que debes saber. Lo primero que deberíamos saber, ¿qué es AliExpress? No es más que una tienda en línea que ofrece productos a los compradores internacionales, hecha por un grupo de empresas de origen chino. En un principio se creó con la idea de compra y venta entre empresas, pero acabaron enfocándose también a la venta de productos a particulares con un funcionamiento similar a eBay o Amazon. Eso sí, a diferencia de Amazon, AliExpress es solo una plataforma de venta y no hace ventas directas a los consumidores. ¿En qué consiste el dropshipping? Si lo que buscamos es poner una tienda online en marcha o alguna fórmula para hacer negocios por internet, el dropshipping es nuestra mejor opción, ya que es una buena opción a la hora de hacer ventas por internet. Aunque es muy poco tradicional, no requiere demasiada inversión y tiene muy poco riesgo. El dropshipping es un modelo de ventas online que nos permite comprar productos individualmente de un proveedor, para que sea este el que los envíe directamente a su proveedor final. Funciona de la siguiente manera: creamos un sitio web y publicamos nuestros productos, desde el cual un cliente hace pedidos y paga por ese artículo. Informamos al fabricante ese pedido, el cual envía los productos desde su almacén al consumidor final, con las señas o distintivos de nuestra tienda. Y de esta manera el fabricante únicamente cobra por el coste neto del producto. Por lo tanto, quedamos con un simple intermediario y nuestros beneficios radicarán en la suma de las comisiones que consigamos ganar por todas nuestras ventas. Ventajas y desventajas del dropshipping con AliExpress. Existen varios factores por lo que recomendamos usar este sistema a la hora de poner en marcha la idea de un negocio. Tomemos en cuenta sus ventajas. Reduciremos el riesgo económico, gastamos menos, ofrecemos un catálogo más amplio, tenemos escalabilidad y crecimiento, ahorramos tiempo en hacer gestiones de organización y aprobamos productos sin riesgo. Podemos decir que existen ciertos inconvenientes o desventajas que debemos tomarlas en cuenta si decidimos iniciar un proyecto online basado en esta técnica y evitar errores de principiantes bastante típicos. Estas son las desventajas: las estafas, las faltas de control de calidad, el desconocimiento del mercado, la responsabilidad final, las altas tarifas de envío para clientes y la disponibilidad. Si decidimos emprender nuestro negocio, es fácil y sencillo, pero hay que tener en cuenta los factores que mencionamos anteriormente y tratar de asegurarnos que el vendedor tenga algún tipo de recomendación o que nos dé alguna seguridad. Si tomamos en cuenta las ventajas, que también son muchas, una de las más importantes sería el hecho que no necesitaríamos inventario y la variedad de productos con lo que contaríamos sería muy elevada. ¿Cómo encontrar buenos vendedores en AliExpress? La manera más directa de encontrar vendedores es mediante el buscador con la palabra clave dropshipping. Esta sería la manera más rápida y sin intermediarios para realizar esta acción, contactar directamente con el vendedor. Esta página cuenta con muchos datos que nos pueden hablar acerca de la reputación del vendedor, la información como la velocidad del envío y qué tal es la comunicación con el cliente. También existen algunas páginas especializadas en este tipo de ventas, pero incluirían terceros y nuestras ganancias no serían las mismas. Revisar los comentarios y valoraciones también nos vendría muy bien. Con esto podremos tomar la decisión de hacer o no algunos negocios con ese vendedor. Mejores características de AliExpress: la política de reembolsos. A diferencia de otros sitios, una de las mayores ventajas de AliExpress es su política de las devoluciones y reembolsos, pero tenemos que asegurarnos que el vendedor maneje este tipo de política. Para evitar problemas, deberíamos verificar si el producto que vamos a negociar es un producto original o una copia, si cuentan con la política de reembolso por errores de envío o los reembolsos por productos defectuosos. En general es fácil acceder a reembolsos, solo basta con mostrar pruebas contundentes para que se apruebe, y en otros casos, abriendo una disputa con el vendedor aportando fotos del producto y pruebas para que el vendedor revise y se encargue de dicha devolución. La política de envío local. Existen muchísimos vendedores en AliExpress en el mundo. Por supuesto, esto ya es cuestión de filtrar la información
y dar con el país en donde se necesite el producto. Se puede filtrar esta información en el motor de búsqueda de la página y claro, hay países que cuentan con una gama de vendedores mucho más amplia y estos tendrían la ventaja. Política de garantía en teléfonos móviles. Esta opción también está disponible solo para algunos países, donde se pueden encontrar garantías de hasta un año. Las desventajas de esta garantía es que solo es válida como para una garantía nacional, o sea que si te encuentras en otro país, lo más probable es que los gastos de envío tengan que correr por nuestra cuenta. Lamentablemente la página como tal no tiene este tipo de garantía, así que esta solo la ofrecerían los vendedores por supuesto. Este dato también se puede filtrar y lo podríamos tener como una opción a la hora de realizar nuestras ventas. ¿Cuáles son los métodos de pago en AliExpress? Existen muchos métodos de pago, entre ellos podemos mencionar Mercado Pago, American Express, Yandex Money y Web Money. Resumen para ser exitoso con el dropshipping en AliExpress. Lo primero sería verificar la reputación del comprador, seleccionar un método de pago que cargue menos dinero en comisiones, revisar la política de reembolsos, revisar la política de envíos y calcular el tiempo de entrega del producto con asertividad. 5 pasos son los necesarios para tener una carrera exitosa en el dropshipping. Si has elegido AliExpress, cada uno es importante para la reducción de gastos y por ende el crecimiento de tu negocio en línea. ¿Cómo ganar dinero con dropshipping y AliExpress como proveedor? Lo primero es prepara tu sitio web, consigue un proveedor, carga los productos, recibe la orden de tu cliente, ingresa en AliExpress, busca el pedido y selecciónalo, indica el nombre del cliente y dirección, recibe la fecha de entrega, contacta a tu cliente para entregarle sus datos de entrega. AliExpress es uno de los mejores proveedores a nivel mundial para los negocios de dropshipping, así que no te quedes por fuera, haz todo lo necesario y empieza a ganar dinero por internet hoy mismo. Nos vemos en un próximo video, espero que este video te haya servido de ayuda y suscríbete a nuestro canal Vivir con Finanzas y además visita nuestra página web www.vivirconfinanzas.com.